grabando. Si no graba. Sí, ya. Sí, sí, ya. Habíamos hablado que existen diferentes tipos de medidas cautelares y la forma en la cual se han delimitado desde la forma procedimental en la que se ha aplicado desde la ley 007 o 004. ¿Se acuerdan? 007. A ver. Están durmiendo. Qué barbaridad. Hemos dicho que esta ley de modificación al sistema procesal, por así decirlo, ha modificado las medidas cautelares propiamente dichas en sus naturalezas. Las ha vuelto más garantistas en el sentido más propio, en un beneficio de los derechos y garantías más de la persona sometida a un proceso. ¿Ya? Hemos visto que existen diferentes tipos de presupuestos que en específico hemos visto dos sumamente importantes, que es el famoso boni iuris y el periculum in mora, que hemos transmitido cada uno y en resumen se trata de que específicamente el famoso bonis iuris tiene que existir una forma constitutiva del hecho que se va a transmitir en hecho delictuoso o en un comportamiento criminal. Y el periculum in mora es que tienen que existir los suficientes elementos indiciarios o elementos probatorios que puedan determinar una responsabilidad. Y hemos visto que en la teoría y en la nueva doctrina y en la nueva jurisprudencia, un requisito o presupuesto indispensable para una medida cautelar es que exista una resolución debidamente fundada y motivada, que nos haga entender que esta medida cautelar ha sido aplicada en previsión de la ley y la justicia, por más que esté en contra mía, ¿verdad? Hemos visto que existen principios específicamente de la excepcionalidad y proporcionalidad. La excepcionalidad nos dice que específicamente se va a aplicar una medida cautelar si no hubiera otra salida, pero por un tiempo determinado, a ser concurrente dependiendo la forma en la que sea tramitada y la necesidad de la que tenga que excepcionalmente interrumpir por un tiempo un derecho fundamental, que en este momento específico estaríamos hablando de la libertad o en específico de algún tema de restricción proporcionada. Proporcional, ¿por qué? Porque va a ir a determinar dependiendo el tipo del hecho o dependiendo la forma del hecho, ¿no? Para que nos refresquemos un poco. La revisibilidad, que significa que esta medida cautelar puede ser variable durante el tiempo de la investigación. En un principio puede ser una medida gravosa y conforme va avanzando la investigación se puede ir volviendo más beneficiosa a una persona sometida a un proceso. E incluso puede haberse dictado con una resolución aparentemente fundada o aparentemente motivada, pero basta que exista un señalamiento de alguna vulneración de algún derecho que no haya sido revisado en origen y una autoridad en grado la pueda revisar y pueda restituir ese derecho que consideren agraviadas las partes. No solamente es la mutabilidad en el sentido en el que puede variar en el tiempo por algún nuevo hecho, por alguna nueva situación, como nos decía una de sus compañeras en cuanto al tema de la cesación a la detención preventiva, ¿verdad? Varía porque la cesación a la detención preventiva opera por diferentes modalidades, ¿ya? Y he averiguado el tema de la fiscalía. Ahorita nos vamos a meter en ese tema. La temporalidad y la jurisdiccionalidad significa que esta medida cautelar va a obedecer a un tiempo limitado, a un tiempo determinado desde la creación de la ley 1173, ¿ya? Porque si solamente nos basamos a la ley 007 en específico, y nos vamos a basar en esa, la ley 007 en el artículo 233 que habíamos hablado, no prevé un tiempo en específico de durabilidad de esta medida cautelar, ¿ya? Entonces, la ley 1173 ha establecido por el hacinamiento en los centros penitenciarios, ya sean de personas mayores o en este grado de menores de edad,
que muchas personas, en el porciento del censo de las personas privadas de libertad, eran más las personas detenidas preventivamente que las que estaban purgando condena. Entonces, ha habido la necesidad de decir, hay un tiempo, y este tiempo tiene que cumplirse. Puede extenderse excepcionalmente, pero si se ha cumplido ya la extensión igual, obedece a un beneficio menos gravoso para la persona sometida. Desde la ley 1173 nos dice que la autoridad, en este caso, que va a solicitar la temporalidad de la medida cautelar es el fiscal, y que también puede solicitar la parte afectada, es decir, la parte víctima, pero debidamente fundado el proceso, de la cantidad de tiempo que necesitan. Pero ambas partes, ambos sujetos procesales, deben especificar qué elementos o qué actuados investigativos se va a hacer durante este tiempo. Porque no solo es decir, necesito este tiempo detenido preventivamente, no. Necesito para hacer inspección, reconstrucción, declaraciones y un montón de actuados que pueden existir dentro de dentro de las medidas cautelares. La jurisdiccionalidad va a obedecer a que solamente un sujeto procesal puede dictar una medida cautelar restrictiva de carácter personal o de carácter sustitutivo, que hemos visto, creo que en el tema 8 o en el tema 9, ¿verdad? Para aplicar una medida que pueda ser justificable a la privación de un derecho. Y ahí es donde ya hemos hecho un poquito hemos refrescado, y vamos a ver que dentro de los caracteres y principios que tenemos existen dos tipos de medidas cautelares, que en este caso son las de carácter personal y las de carácter real, que vamos a ir viendo cada una. Si tienen alguna pregunta, por favor, interrúmpanme, porque por ahí me libero y de golpe nos llevamos terminamos el tema en un cachito, ¿ya? Las medidas cautelares son específicamente la privación o el momento que restringe un derecho, lo vamos a manifestar al derecho a la libertad. Puede ser un derecho específicamente a la locomoción, circulación, o en específico, como dice la diapositiva, un derecho a la detención preventiva, a un centro penitenciario donde una autoridad, que en este caso va a ser el gobernador o en su defecto, el que esté a cargo, va a poner en detención preventiva con conocimiento a la autoridad que desde esa fecha, desde el mandamiento de detención preventiva, se encuentra registrado, se encuentra catalogado como detenido preventivamente. A partir de ese punto se empieza a computabilizar los días en el que se le está sometiendo a proceso, porque una detención preventiva de una persona significa que paralelamente estaría cumpliendo su condena, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo que se empieza a computar? Porque desde el momento en el que se expide el mandamiento de detención preventiva, empieza el cómputo, ¿verdad? Cuando a una persona ya la sentencian, los abogados tienen que agarrar y decir, bueno, desde tal año está con detención preventiva o con arresto domiciliario y hasta la fecha ya ha cumplido como 3 años, lo que se va a hacer un descuento a la condena, ¿verdad? Y puede obtener algún otro tipo de medida más beneficiosa. Y a veces, y muchos abogados prefieren que los imputados estén en libertad pura y simple, con restricción de salir del país, tal vez confirmar los libros cada mes o cada semana o el biométrico, ¿verdad? Para no computar el tiempo de la pena con una posible condena, por así decirlo, ¿ya? Las medidas cautelares de carácter personal van a obedecer a dos circunstancias específicamente, ¿ya? Estas dos circunstancias específicamente tienen que ser materializadas, no pueden suponerse. Ya la jurisprudencia nos ha enseñado, si no me equivoco, en la sentencia constitucional 1217-2017, que no se puede fundar una medida cautelar por hechos supuestos si es que no han sido materializados dentro de la audiencia de medidas cautelares. Y estos dos elementos que tienen que ser materializados son específicamente el peligro de obstaculización a la investigación y el peligro de fuga.
no se van a olvidar mientras no se modifique nuestra ley, que calculo mucho que no se va a modificar estos riesgos. Ustedes tienen que fundamentar los peligros específicamente del 233, 234 y 235 de nuestra ley procesal penal. ¿Por qué? El 233 son los requisitos específicos para la detención preventiva. Ese es el título, el non juris. Y tiene 3 numerales. El primer numeral es que existan los suficientes elementos o indicios para demostrar que esta persona es con probabilidad autor de un delito. Ustedes tienen su código, lo van a ir leyendo, ¿ya? El segundo numeral, que hasta antes de la ley 1173 era el último, y que nos dice que existan los suficientes elementos que el imputado no se va a someter al proceso o va a obstaculizar la averiguación de la verdad o en su defecto va a permanecer. Y el numeral más importante que considero yo que ha dado mucha luz y mucho cambio al proceso penal, el numeral 3, que dice que el plazo de la detención preventiva será solicitada para los actos investigativos. No han modificado el plazo de la etapa preparatoria. Simplemente han dicho, tenemos este plazo para que no dure para siempre una detención preventiva y no después el imputado nos esté introduciendo incidentes, excepciones, extinción, prescripción o cualquier otra situación que devenía en la mora procesal. Son estos dos elementos, estas dos situaciones que deben demostrarse materialmente. ¿Cómo? Ahí nos vamos a ir al artículo 234, ¿ya? Pero también existen medidas cautelares que pueden ser aplicables por el fiscal y el policía como sujetos procesales. Desde la modificación de la ley 007 del 10 de mayo del 2010, le han dado la facultad al representante del Ministerio Público de poder citar a una persona para que preste su declaración informativa e incluso su atestación para los testigos bajo combinatoria de mandamiento de aprehensión si es que no se presentara. Artículo 221 y 224 del Código de Procedimiento Penal. ¿Ya? Para que se vayan anotando porque eso va a ser muy importante. Entonces, pero esta aprehensión, para conocimiento de ustedes, no es una aprehensión absoluta. Es solamente por ese momento para que vaya a declarar. No significa que al no presentarse, esta aprehensión que van a emitir lo va a llevar directo a medidas cautelares. Lo van a traer a fuerzas para que declare, porque puede que en el momento de su declaración no existan riesgos procesales. Pero ya se conduce que incluso este mandamiento no está cooperando con la investigación. ¿Verdad? A partir de esa modalidad, la policía en este caso, e incluso los particulares, tienen la facultad de poder detener a unas personas cuando se pueda demostrar que el hecho está ocurriendo en ese momento. La policía puede arrestar a las personas por 8 horas, sin contar las 24 horas que tiene el fiscal para remitir, para imputar y remitir a un juez, ¿verdad? O el mandamiento de apremio. La policía puede decir dentro de la presunta comisión, y es por eso que ha habido la necesidad de crear la acción directa, porque antes se hacía por informes. Lo hemos encontrado en tal parte, estaba en consumo de bebidas alcohólicas y se estaba queriendo robarle a otra persona, ¿no? Mediante informe. Y en cambio la acción directa ya es detallada, porque nos dice a qué persona están deteniendo, qué persona es la víctima, la relación circunstancial y breve de los hechos, y nos dice a quién van a remitir y a cargo de quién están dejando, qué policía está firmando y a qué policía le van a dejar. Más complicado y un poco más difícil de llenar, ¿verdad? Pero ya más proteccionista en el sentido de derechos y garantías constitucionales, respetando los derechos de la persona a la que están arrestando, por ejemplo, ¿verdad? Estamos hablando del fiscal y la policía. Estas medidas cautelares son provisionales. La aprehensión va a suceder siempre y cuando, como les he dicho, existan suficientes elementos de culpabilidad.
movilidad, obstaculización y fuga dentro de la presente investigación. ¿Qué pasa si a una persona que el fiscal ha citado o han arrestado a la policía va a declarar, pero no va y no presenta todos sus documentos, ha ido sin su carnet? El fiscal obtiene antecedentes, tiene antecedentes penales, es un peligro la persona. Y la persona no ha hecho nada más que solamente sentarse y abstenerse al derecho al silencio, que es un derecho constitucional no usado como prueba en contra. Pero no tenemos elementos para decir cómo lo voy a dejar libre si no sé dónde vive, no sé si tiene familia, no sé si tiene trabajo. Entonces, preliminarmente solicitaré a un juez una medida cautelar y él que sea el que decida, y este señor que le presente al juez cuando, si es necesario, ¿verdad? Puede suceder una aprehensión en vía pública o en el momento en el que se esté cometiendo el delito. La aprehensión puede ser por la policía, por particulares, 229 del Código de Procedimiento Penal. Los particulares, es decir, personas públicas, pueden detener a una persona, pero la obligación es inmediatamente poner en conocimiento de la autoridad más cercana o la autoridad que corresponda, ¿verdad? Ahora, ustedes van a ver que la policía va a poder cumplir un mandamiento de apremio si es que este mandamiento de apremio ha sido ordenado por una autoridad, fiscal o juez. Y la policía solamente puede aprender a una persona para conducirlo, incluso a un juzgado, cuando esté cometiendo un delito en flagrancia. Por eso los delitos en flagrancia se llaman delitos inmediatos y ese rato los ponen en apuros al fiscal porque el fiscal tiene que hacer imputación y todo eso, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estamos bien en orden. Bueno, buenas noches. Una consulta para lo Sí, que es la cesación de la detención preventiva. sí, Nosotros tendríamos que pedir que se aplique alguna medida menos gravosa, si no me acuerdo por la ley 1970. ¿Cuáles serían esas medidas menos gravosas? excelente. Las medidas menos gravosas, Vivian, se encuentran en el artículo 231 bis de la ley 1770, modificada por la 1173 y 1226. Siempre repito eso, ¿no? Esas medidas sustitutivas son 10 numerales que en específico van desde la fianza juratoria, obligación de presentarse al juez, prohibición de concurrir a ciertos lugares, fianza personal o económica, prohibición de salir del país, detención domiciliaria. Y aquí el numeral 10 nos dice detención preventiva únicamente en los casos permitidos. Entonces nosotros tenemos estos 10 numerales para poder pedir cuál es esta otra medida menos gravosa que vamos a poder cumplir. Que nos pongan 3 garantes personales, que tengan casas, bienes, trabajos, ya, presento y un juez va a decir perfecto. Cada garante va a endosar la suma de 10.000, 20.000, 100.000 bolivianos si tú te das a la fuga. No los voy a condenar a ellos, pero ellos van a pagar eso al Estado, por si acaso les dice. Y muchas personas no quieren ser garantes porque se meten en un problema, no van a decir, pucha, por ahí te das a la fuga y me van a hacer pagar a mí, ¿verdad? La cesación a la detención preventiva en ese aspecto, Vivian, tienes que ser muy clara cuando la estás pidiendo. ¿Por qué? Porque la pides, si vas a pedir la cesación a la detención preventiva por cualquier causal, estás pidiendo otro tipo de medidas de seguridad que puedan ser cumplibles. Si tu cliente, por ejemplo, está detenido preventivamente, siempre les voy a aconsejar que cuando esté detenido en la cárcel y un juez les ponga un plazo, 72 horas, 5 días, perdón, o 3 días, ustedes complementen, enmienden o apelen solamente por eso. Pídanle a un juez que no ponga plazo, porque una persona detenida no va a poder cumplir todas las medidas de seguridad que correspondan, ¿verdad? El arraigo, la fianza, los testigos, no le pongan un plazo, pídanle que se suspenda el plazo para la presentación hasta que se cumpla todo en el menor tiempo posible y se expide el mandamiento de detención domiciliaria o en su defecto el mandamiento de detención, perdón, el mandamiento de libertad. ¿Por qué? Porque a veces las 72 horas no alcanzan.
o los 5 días no alcanzan porque a veces nos falla un testigo, sí, un garante o la fianza o algún otro tipo de medida que nos han interpuesto, a veces por la mala o por la negligencia de los operadores de justicia o que no hacen a tiempo o en su defecto por alguna otra causal. Entonces se retiran las 72 horas, la otra parte no ha cumplido dentro de las 72 horas, revoque y es otro problema, ¿ya? Eso como consejo, no se van a olvidar eso. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, perdón, ¿dónde está establecido el tiempo de las 72 horas? Nadie pone, o sea, en el código no hay un plazo determinado, eso ya es a criterio de la autoridad. Hay muchas autoridades que dicen hasta que se cumplan las medidas y recién vamos a expedir mandamiento de libertad. Hay otros jueces que dicen pongo medidas restrictivas de carácter personal, sustitutivas y tienen un plazo de 72 horas. Eso lo hacen a su criterio. Por eso les aconsejo que les pidan que no les dé un plazo, que sea hasta que se cumplan las medidas de seguridad. En el código no vas a encontrar un artículo que le diga al juez, más allá de su poder ordenador y su autoridad como juez natural. Y eso ya lo hacen cada uno, dependiendo del tipo de proceso. Perdón, doctor, eso tendríamos que adjuntar de que no se tome en cuenta un plazo eh, en- al solicitar que señale el día y hora para la audiencia de la cesación a la detención preventiva, o donde tendríamos que solicitar esto para el tema del tiempo. Podrías solicitarlo en la audiencia. En tu fundamentación, le podrías decir que se otorgue un plazo prudente o que no se otorgue un plazo prudente para que se cumplan las medidas hasta que se finalicen todas, o en su defecto esperar a que la autoridad emita resolución. Si la autoridad no te dice un plazo, entonces tú tranquila, no le complementas ni le enmiendas. Pero si te dice un plazo, 72 horas, le dices, en la vía de la complementación y enmienda, solicito a esa autoridad que se suspenda el plazo para cumplir las medidas de seguridad, porque mi cliente está detenido preventivamente, lo que va a ser un óbice en el que él mismo puede ir a firmar, hacer sus trámites de arraigo, pagar su fianza, ¿verdad? Hasta que se cumpla en el menor tiempo posible. Y generalmente los jueces aceptan eso. Y es mejor porque el tiempo a veces nos aprieta mucho. Y por ejemplo, un mandamiento de detención, perdón, de arraigo, uno lo tiene que tramitar en el juzgado, sale el oficio, del oficio hay que llevar a migración. En migración, en la Dirección Nacional de Migración, en migración te piden que deposites si no llevas tarjeta de débito para pagar ahí mismo, vas al banco y te dicen que tienes que volver otro día para ya haberse efectivizado el arraigo, ¿verdad? Y hasta eso pueden haber pasado las 72 horas, porque en migración no te dice volver dentro de 24 horas. Generalmente migración te dice que vuelvas después de 5 días o 2 semanas. Entonces ahí tienes un problema. Preliminarmente sí puedes adjuntar la papeleta de formulario de arraigo, pero todavía no está el arraigo y hay muchos jueces que observan eso, por ejemplo, ¿no? Hay muchos jueces que dicen, perfecto, me han presentado estos garantes, pero vayan a verificar que un funcionario del juzgado verifique sus domicilios de estos garantes, saque fotos, y hasta eso también se pasa otro tiempo, ¿no? Porque hay que rogarles a los del juzgado que salgan a hacer la verificación, por ejemplo. La puedes solicitar si tú piensas que el juez te va a dar un plazo, pero les aconsejo que esperen a la decisión del juez, la escuchen y si no está acorde a lo que ustedes quieren, complementen y digan, no me va a favorecer este plazo porque mi cliente está detenido, ¿no? Porque no, hay cosas que no puede hacer ni el abogado, ni mucho menos la- el abogado como apoderado o alguien apoderado del imputado. ¿Sí? Preguntas, dudas. Doctor, perdón, respecto a las medidas menos gravosas, nos menciona el artículo 231. ¿Este es de la ley 007 o de la ley 1970? La ley 007 ha ido a modificar la 1970. La ley 007 es como la 1173, han modificado. Sigue siendo 1970 nuestro procedimiento penal. Y si ustedes ven o tienen un código en el que tengan concordado y comentado, van a ver las modificaciones. Pero lo vas a encontrar el 231 bis en el Código de Procedimiento Penal.
Actualizado, sí, porque si el del 2010 no te va a servir a la actualidad. Ya, ¿alguna pregunta? Cuidado, me esté obviando a alguien. Ya, Doctor, eso. Marco, ¿cómo estás? en Era tu tiempo. la Allá. figura del arresto que puede derivar en un proceso, ¿sí? Como bien decía usted, si el arrestado no cuenta con sus documentos de identificación, dice, considerando que va a ser llamado a dar una declaración. ¿Cómo procede si bien la policía también tiene la potestad de poder arrestar o el fiscal, en ese caso, cómo procede para poder justamente ver la situación de domicilio, cómo acredita su domicilio, toda esta situación que involucra ese momento? Muy interesante tu pregunta, Marco. Y te voy a hablar lo que hacen ahora en la realidad, por ejemplo, los policías y los fiscales. Cuando arrestan a una persona y por alguna razón no tiene sus documentos, el fiscal les dice, ya, perfecto, que hay que ver cómo esta persona puede llamar a alguien, a uno de sus familiares, para que traiga sus documentos, o me traiga algo con lo que podamos identificar. Traen y les dicen, ya, perfecto, mientras tanto te vamos, qué sé yo, estamos procesando por por el delito de robo. Si en ese momento se justifica dentro del plazo y dicen esta persona es Jorge Espinosa con un número de carnet tanto, para hacer la verificación del domicilio, por ejemplo, la fiscal les va a decir, ya, perfecto, vayan con patrulla y vayan a dejarlo a su domicilio, verificaremos los datos. Aquí es tu lugar, van a ver y van a tratar de sacar fotos como si estuvieran haciendo una inspección del lugar para garantizarse. Como ya ahora no todos los delitos tienen detención preventiva o mucho menos aprehensión, va a suceder una de esas circunstancias. Ahora, la otra circunstancia es que el fiscal tome la decisión de aprenderlo y llevarlo a proceso de audiencia de medidas cautelares. Eso no se va a decir, no significa que vaya a estar detenido preventivamente, eso no es una garantía, porque en la audiencia puede presentar todos los documentos que en el momento en el que lo han arrestado no ha presentado. Y ahí van a decir, ah, perfecto, entonces con estos documentos sabemos que él es el Jorge Espinosa, tiene domicilio en tal parte, y el juez va a decir, tienes para probarme un funcionario del juzgado que vaya a verificar tu domicilio. Mientras tanto, como te digo, lo van a arraigar y todo ahí. Esas dos modalidades generalmente son las que funcionan. Piden la policía, por ejemplo, o el Ministerio Público, por tratar de no hacer el proceso, tal vez no llevar al juez, ya, a ver, llamen a un familiar que lo pueda garantizar, que nos afiance como garantía. Traiga su carnet, o trae dos familiares que vengan, ¿no? Entonces, y ahí le emiten una citación, le notifican ese rato y le dicen que tienes que presentar en tal fecha. Y los hacen, por así decir, cómplices a los familiares que han sido como garantes, ¿no? Antes no sucedía eso, lo soltaban y se olvidaban. Y muchos les decían, ah, perfecto, como no voy a ir a declarar, no va a pasar nada y el caso se va a archivar, porque no había la modalidad de rechazo hace por lo menos 10 años, por ejemplo. Marco. Perfecto, doctor. Le agradezco. Gracias. Uy, qué bien ha quedado clarito. Perdón, acaba de decir que los familiares que van a entrar como garantes de esta persona van a entrar bajo la figura de cómplices. ¿Se les No, podría hacer una imputación o no, simplemente no. Lo entrarían que como sucede es que a garantes? ellos les van a decir, Vivian, que ellos tienen la obligación de presentarlo, ¿ya? Eso me ha sucedido mucho, por ejemplo, con clientes que los han detenido, por ejemplo, por violencia familiar o doméstica, se han peleado en la calle con sus parejas, los han encontrado sin documentos, ¿no? Evidentemente el delito no reviste una detención preventiva, pero he ido yo a buscar y la fiscal me ha dicho, doctor, que venga un familiar que firme, si no al familiar lo vamos a hacer responsable. Usted tiene, usted sabe que lo podemos meter en grado de complicidad porque lo está encubriendo, lo está ocultando, y le digo, bueno, eso ya es de la investigación, ¿no? La fiscal dirá, esta persona nos ha dicho que lo va a presentar, lo va a garantizar, pero esta persona lo está manteniendo oculto, ¿no? Porque ante mí ha dicho que lo va a traer,
lo va a presentar a su citación, pero no ha sucedido eso, entonces no ha cumplido su palabra, ¿te das cuenta? Y eso es lo que están haciendo, por ejemplo, mucho, eso me ha sucedido mucho en la zona sur, por ejemplo. No quiero decir un nombre de fiscal porque cuidado me estén grabando. Y han dicho, doctor, que traiga un familiar o su hijo o su hija y que firmen, o su papá o su mamá, me den su fotocopia de carnet, me lo firmen como garante, lo vamos a soltar. Vamos a ir con la policía a su domicilio para hacer como una especie de registro. Y lo vamos a soltar y lo vamos a citar para tal día, ¿no? Y obviamente, les he dicho, para la citación tenemos que ir, porque si yo también estoy ahí, no me puedo quemar, ¿no? Y le han dicho a su familiar, si por alguna razón no viene tu familiar, la fiscal le ha dicho, yo te puedo abrir proceso a ti porque lo vas a ocultar, vas a ser cómplice, no lo estarías encubriendo del delito y tú estás afianzando que lo vas a traer, lo vas a presentar, ¿se dan cuenta? Lo hacen más por no hacer el proceso como corresponde, ¿no? Porque lo que correspondería es detenerlo, aprenderlo y llevarlo ante un juez, y un juez que diga el delito no corresponde a detención preventiva. Y que tenga un arresto domiciliario y se verifique, ¿no? Está pasando mucho eso. Por eso te digo, voy a hablar más en la realidad. Doctor, entonces, según ese fiscal, sí se podría poner a la persona que está como garante en calidad de cómplice, Claro. afirmando de que está encubriendo a la otra persona. ¿Qué pasa? Yo te convoco a ti, ¿no ve? Y te digo, Vivian, tú lo tenías que presentar al Jorge. Me has dicho que sí, ante mí te has presentado y has dicho que no, es buena persona. Y ahora el Jorge no se presenta. Tú me has llevado a la casa donde vive. ¿Dónde está? Ah, no sé. Desde ese día ya no lo he visto. Pero ¿cómo no lo has visto? Vos me podrías haber dicho, sale a tal hora, ha salido a tal hora, ese mismo día se ha salido a tal lado, o te has comunicado con él y le van a abrir posiblemente investigación, tal vez por encubrimiento. Porque si le digo, pucha, se ha salido, pero ¿por qué no me has dicho en ese mismo día que se ha salido? Podrías vos haber puesto tu denuncia para no hacerte responsable de ti. ¿Te das cuenta? ¿Preguntas? ¿Dudas? Doctor, Hernán, el incumplimiento de a la asistencia por parte del fiscal, eso es una causal para que no se detenga ni se proceda, el, porque he incum- visto que alguna vez el fiscal no ha ido y directamente lo han soltado. No sé si claro, estoy bien en mi percepción. claro, porque si la policía lo ha arrestado, ¿qué autoridad puede continuar deteniéndolo? Porque la policía puede arrestarlo 8 horas, sí puede aprenderlo 24 horas, pero tiene que poner en conocimiento de la autoridad competente, que en este caso es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público tiene que emitir resolución fundamentada de aprehensión para ponerlo en conocimiento del juez de control jurisdiccional. Pero ¿qué pasa, Hernán, si dentro de estas 8 horas o dentro de estas 24 horas que tienen no se presenta el fiscal? Entonces, no hay autoridad que pueda fundamentar una continuidad de la detención preventiva o del arresto. Pasadas las 8 horas, sin resolución alguna por la cual puedas permanecer detenido, aprendido o arrestado, te tienen que liberar automáticamente. Y si no lo hacen, opera la acción de libertad. Incluso dicen, pasado un minuto de tus 8 horas, por eso hay que computar. ¿A qué hora me están deteniendo? A tal hora. Entonces ya, y ver el tema. Mientras no hay una autoridad que ordene tu continuidad como detenido, aprendido, arrestado, te tienen que liberar. Ahí no hay vuelta atrás, eso es obligatorio. Un policía te dirá, bueno, te vamos a soltar, pero te vamos a dejar libre. Va a venir el fiscal y danos tus datos, dónde vives, seguramente el fiscal te citará o no te citará. Eso ya lo decidirá el fiscal. Pero hoy en día muy poco sucede eso, porque ya hay fiscales de turno, hay fiscales en cooperación, e incluso pueden ponerlo a una persona en depósito para poder llevar a un fiscal que pueda bajar incluso del alto, no sé, o alguien que pueda suplir en ese momento.
Ya muy poco sucede eso, antes sí sucedía, por el tema de las acefalías de representantes del Ministerio Público. Pues. Los abogados estábamos contando la hora, ya es 7:59. Perfecto, 8 en punto, y ese rato te notificaban, ay caramba, ya, 8 horas ya han sido, ¿no? Existías y existe, si no hay resolución, te tienen que soltar, no hay más. Como dice, si no llega el fiscal, ni modo, la policía no puede de oficio. O sea, no puede de oficio hacer un mandamiento de aprehensión para de una persona o de una autoridad que le corresponde, ¿no? No puede incurrir en el ejercicio indebido de la profesión, se llama, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, duda? Interesante este debate. Conste. Ahora, nos vamos a ir a las más importantes en cuanto a las medidas cautelares. Sí se ve en mi pantalla, ¿verdad? Sí se ve. Las medidas cautelares que solamente puede aplicar un juez. El juez va a poder imponer una medida cautelar en específico a la necesidad del proceso y específicamente para garantizar la presencia del imputado en el proceso. Ya hemos hablado inclusive para evitar obstaculización y peligro. ¿Ya? Un juez va a poder determinar o va a poder dictar una detención preventiva que va a ser ejecutada en un centro penitenciario. Nuestra norma y en específico la jurisprudencia dice que los detenidos preventivamente tienen que estar separados de las personas condenadas. Eso no sucede en nuestra realidad, ni mucho menos en la ley de ejecución penal. La detención preventiva solo puede ser aplicada cuando existe la comisión o la certeza de que hay un delito de acción pública que tiene una pena privativa de libertad superior o menor a los 4 años, a partir de la modificación de la 1173. Si nos vamos a la ley 007 de mayo del 2010, este mínimo era 3 años, más poquito. Para la 1173 le ha aumentado un anito, ¿verdad? A partir de 4 años, improcedencia a la detención preventiva, 232 del Código de Procedimiento Penal. Se van a anotar esos artículos, ¿no? Se estarán anotando. 232. Nos dice específicamente cómo opera la libertad, ¿no? Entonces, si hay un delito que su pena es mínima o es igual a 4 años, no hay cárcel. ¿Se dan cuenta? No me pueden detener preventivamente y es obligación de los jueces verificar todas las medidas y circunstancias menos gravosas para poder garantizar la presencia de él. ¿Puede determinar una detención domiciliaria? Sí, pero a cumplirse en el domicilio señalado por el imputado o en el de otra persona que pueda ser verificable y éste pueda contar con una vigilancia. Antes se interponían específicamente los custodios policiales. Ahora ya no tanto, porque ya no hay tanto policía que quiera hacer ese trabajo de custodio policial y estar cuidando a uno que está con detención domiciliaria. O los jueces en la modalidad les dicen, necesito que me des un número de teléfono que tenga WhatsApp para que el secretario o cualquier funcionario de mi juzgado te pueda llamar y pueda verificar que tú estás en tu casa y me puedas mandar una, ¿qué dicen los jueces? Una, ¿cómo se llama? El Google Maps actual, ¿qué se quiere decir? Ubicación en tiempo real. No estás ahí, te ejecuto. ¿Se dan cuenta? Ya más fáciles. Pero esta detención domiciliaria puede ser cumplida por un lapso de tiempo. Es decir, que puede en el día salir a su jornada laboral. ¿Qué sé yo? Le damos permiso de trabajo de 7 a 7 de la noche. Antes de las 7 de la mañana tiene que estar en su casa y antes de las 7 de la noche y después de las 7 tiene que estar en su casa. Aquí no había trancadera, ha llovido, ha granizado, nada. Como sea, tienes que llegar y tienes que estar, porque esta decisión es improrrogable, es decir, te estamos otorgando un beneficio, no es para que tú libremente decidas lo que tú quieras hacer. Ahí no. Dentro de las medidas cautelares que puede provocar un juez, que puede interponer un juez, se encuentra el arraigo. Esta prohibición es específicamente la limitación de salir de un determinado espacio geográfico.
en este caso de nuestro territorio nacional, o un juez puede decir prohibido de salir del departamento de La Paz. Emítase boleta, mandamiento de arraigo e incluso mande ser alerta para las salidas departamentales que no se cumplen, ¿no? El juez va a prohibir que se comunique con determinadas personas, en este sentido con las víctimas, con los testigos, tal vez con el investigador asignado, con el representante del Ministerio Público, como una medida cautelar, ¿verdad?, de carácter personal, porque le está diciendo, tú, Jorge Espinosa, no te puedes comunicar ni por primera ni tercera persona con estas personas. Lo haces, te revoco tu medida sustitutiva y otra vez a la casa. Prohibición de frecuentar ciertos lugares. El imputado va a poder influir, destruir o algún tipo de prueba. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestra legislación de que las personas tenemos una habitabilidad y habituabilidad de recurrir y concurrir a diferentes lugares. Nos están diciendo en pocas palabras fiesteros, ¿no? El juez nos va a decir, no vayas a karaokes, discotecas, lenocidios, ni mucho menos algún otro lugar de entretenimiento público donde puedas encontrarte con la víctima, testigos, ¿no? E incluso puedas volver a incurrir en otro delito, bajo tú estés bajo alcohol o algún otro tipo de circunstancias, ¿se dan cuenta? Pero es más específico tendido al tema de las víctimas y testigos. Un testigo puede decir, pucha, lo he visto al imputado, yo estaba en la discoteca, no conozco. Estaba en tal discoteca y el imputado estaba ahí, me estaba mirando feo, me ha amenazado, me ha querido pegar. ¿Qué hacías vos ahí? Sabes que el testigo no lo puedes ni mirar al testigo. Ah, ya, listo, le revocaremos a este señor su detención domiciliaria. La obligación de presentarse. Aquí está, un juez le va a decir, tú como medida cautelar personal vas a presentarte aquí al juzgado cada miércoles en la tarde y me vas a pedir que yo autorice y aperture un libro para que tú vengas a firmar todos los miércoles, indefectiblemente en la tarde, a menos que sea feriado. Si es feriado, me vienes un día antes. Y si vienes un día después, me justificas el por qué. Porque por ahí el día antes era sábado, domingo o viernes. Pero me tienes que justificar. O en su defecto, la Fiscalía ha creado un sistema biométrico. Toman los datos de la persona y la persona solicita que se inscriba en el sistema biométrico. Va una persona y el juez le va a decir cada semana, cada 15 días, a poner su huellita y certificar que está yendo cada tiempo que se le ha señalado por la autoridad. La omisión a cualquiera de estas dos presentaciones significa una revocatoria y un incumplimiento a una medida cautelar. ¿Ya? Que en específico trasciende en un incumplimiento propio y revoca la medida sustitutiva. Aquí está la fianza personal, económica y juratoria. La fianza personal son personas diferentes, pueden ser familiares o alguien que van a dar garantía y fe de que un imputado se va a presentar al proceso. No están diciendo que es inocente, pero ellos van a garantizar con su casa, con su sueldo o con lo que con el que el juez considere pertinente para poder afianzar la presencia de una persona en el proceso. Lo mismo sucede con una fianza económica. Un juez le pone un monto en específico como fianza específicamente para su recaptura, ambos, personal y económica. No le están diciendo, tú me estás pagando esta fianza para pagar los daños y perjuicios que has ocasionado, o como una sentencia condenatoria anticipada. Si te das a la fuga, esta fianza económica o personal, yo la voy a ejecutar para recapturarte. Si ponen 10.000 bolivianos, el juez está considerando que va a gastar 10.000 bolivianos el tribunal en la recaptura. Es decir, el tribunal va a gastar esto sabiendo que tú te vas a dar la fuga. Muy diferente a la fianza juratoria. La fianza juratoria es que al imputado le van a tomar juramento
bajo acta de constancia de que el imputado va a jurar someterse y presentarse al proceso. Muy pocas veces he visto esta fianza juratoria, muy rara vez, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo creemos en la palabra de alguien que posiblemente ha cometido un delito? Interesante, ¿no? Pero existe esta figura. El imputado va a decir, sí, me juro someterme al proceso, si usted me notifica, voy a estar presente ahí. Si no estás presente a un llamamiento, estás incumpliendo tu juratoria. Y eso ya es causal automática para revocar. En estos dos puede incluso suponerse alguna modificación a la medida. Ya no has cumplido la económica porque no tengo dinero. Demuestro que no tengo solvencia económica. Ya entonces pondremos personal. ¿Se dan cuenta? Se pueden modificar. La juratoria ya es un poco complicada, que le van a decir a un diputado que lo haga. ¿Cuáles son los requisitos para que se pueda aplicar una medida personal para un imputado? Indispensable es que existan los suficientes elementos o existencia prueba plena y material de la presunta culpabilidad del imputado. ¿Ya? Tengamos todos los elementos que podamos subsumir en esa conducta desplegada por él mismo. Para eso necesitamos que exista el delito, la tipología penal. Existe la tipología penal. Y si no existe la tipología penal, subsumimos la conducta de una persona en un delito, si es que no está desplegada del todo, para poder tener la etapa preparatoria investigativa y subsumir en su totalidad la conducta. Y aquí la tipología nos es clara, porque nos dice que debe existir una lesión, una muerte, un desapoderamiento de algún bien. ¿Qué tipo de delito es? Es instantáneo, es de consumación, es inmediato, para poder subsumir la conducta. Y este delito nos tiene que narrar que esta persona, el que lesione, mate, desapodere, tiene una culpabilidad. Es específico que hay un tiempo para purgar una condena, ¿verdad? Que esas pruebas, más allá de demostrarnos una conducta criminal de un tipo penal, nos digan que hay una pena que posiblemente pueda cumplir. Y aquí está. Decimos que hemos dicho lo indispensable para que un juez emita como requisito, tienen que haber requisitos necesarios para aplicar una medida cautelar. Y en específico el peligro de fuga se va a trascender en 4 comportamientos importantes. En el comportamiento principal del 234, numeral 1, que el imputado no tenga domicilio, no tenga familia, no tenga negocio o trabajo asentado en el país. Es decir, que a la audiencia el imputado no nos haya demostrado ninguno de estos 3 vertientes del 234, numeral 1. ¿Se dan cuenta? Que tenga las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto. Mientras no exista una medida restrictiva en contra de esta persona, se presume que va a poder salir del país porque no hay una medida que lo obligue a quedarse. Y si no tengo una medida, una detención preventiva, también puede existir la posibilidad, como sé que no tiene domicilio, pueda permanecer oculto en cualquier lugar donde yo no pueda encontrarlo, porque en la ciudad de La Paz hay un montón de casas. ¿En qué casa voy a buscar para encontrarlo? ¿En qué zona? No sé. Esté realizando actos preparatorios de fuga. Le haya dicho a alguien, yo me prefiero ir nomás, o esté sacando permiso de viaje, o esté sacando pasaporte, o tenga flujo migratorio, por ejemplo, ¿no? Viaja consecuentemente. La anterior semana nomás se ha ido a Perú, a Chile, a Estados Unidos, no sé. Entonces, cuidado, se nos esté escapando. Y que el comportamiento del imputado se manifieste en el no sometimiento al proceso. Es decir, al llamamiento de la autoridad no ha venido.
Un fiscal va a decir, lo he tenido que aprender para que se presente el proceso. ¿Se dan cuenta cómo va en negativa la aprehensión? Y el 234, a partir de la modificación de la ley 007 y de la ley 1173, nos ha dado peligros efectivos. Uno de los peligros más importantes es el peligro efectivo para la sociedad y para la víctima. En la ley 007 del 10 de mayo de 2010 era el numeral 10, ahora es el numeral 7. Y este peligro efectivo para las víctimas es imposible de enervar a menos que la víctima pida una garantía en delitos de violencia familiar o en delitos contra la libertad sexual, personas que se encuentran en una situación menos favorable que la otra, ¿no? A favor débiles. Ahora, otro requisito importante es demostrar la obstaculización. Y nuestro 235 nos dice que específicamente desde la 1173 nos dice que el imputado pueda destruir, modificar, ocultar, suprimir elementos de prueba. Ahí es un punto. Modificar, ocultar, suprimir, falsificar elementos de prueba. Algún elemento que pueda ser de fácil acceso, ¿no? Un elemento que nos pueda llevar a una verdad histórica de los hechos. Él puede romper una prueba, puede ocultarla, puede falsificar fácilmente mientras no esté sometido a una medida cautelar. Influenciar negativamente en los cómplices. En los testigos, cómplices, víctimas y a través de las amenazas y sobornos. Esto se ha materializado en nuestro proceso, porque un imputado amenazaba muchas veces a los testigos. Testifica y te vas a desaparecer. Y muchos cómplices, tal vez por no tener mucha responsabilidad, un imputado los subsumía en otro tipo de conducta. A las víctimas, ¿no? Las llamaba por terceras personas o incluso de alguna otra forma. Antes no había tanto el registro del tránsito de llamadas, por ejemplo. Puede sobornar fácilmente, sí, ¿verdad? No somos un estado en el que se ha demostrado que tenemos cero corrupción. Incluso muchas veces nuestras autoridades han sido filmadas recibiendo dinero, ¿verdad? Pero para beneficio de sí mismo. Va a poder influir negativamente en jueces, ciudadanos, jueces técnicos, fiscales a través del uso de la fuerza o amenazas. Nuestra ley prevé que nuestro ordenamiento tiene jueces ciudadanos dentro de los juicios orales, pero no se materializa eso. Entonces, ¿cómo les vamos a garantizar a estos jueces si no hay un sistema específico para estos jueces ciudadanos de protección, si se dan cuenta? Un imputado puede encontrar un juez fácilmente, dónde vive, quién es, y tratar de amenazarlo para que se comporte de otra forma o en beneficio del mismo, ¿no? A un fiscal lo va a agarrar y no sé lo que han visto, no sé si han visto en Potosí lo que ha sucedido, por ejemplo. En Potosí, la fiscal departamental ha anunciado la investigación de la persona que ha fallecido, creo que del campesino, y específicamente los potosinos la han declarado no grata. Le han dicho que es traicionera a los intereses de Potosí, ¿verdad? Entonces ahí puede ser una persona o varias personas que le estén amenazando, ¿no? Si tú no dejas de hacerlo, te vamos a declarar no grato, te vamos a votar a ti y a tus familiares. ¿Se dan cuenta? Bien importante eso. El peligro de reincidencia es uno de los que también ha modificado la 007 y la 1173, que en específico antes se manejaba los antecedentes. Esta persona tiene antecedentes, pero por ahí esa persona no era un antecedente de sentencia condenatoria, ejecutoriada y pasada por cosa juzgada, pero valían esos antecedentes. Desde el momento de la reincidencia se ha tomado en cuenta que esta sentencia, que este antecedente tiene que tener valor de cosa juzgada y que no haya tenido, o si ya se hayan absuelto, recursos posteriores en Bolivia o en el extranjero. Es decir, que esta sentencia tiene valor de firme y subsistente.
puede que ya haya cumplido condena, ¿verdad? Siempre va a haber el beneficio para el imputado. Dice, más de 5 años desde el cumplimiento de su condena. Podemos hacer borrar, por así decirlo, ¿no? Ahí vamos en esa otra situación. Y esto yo se los pongo como pequeñas narrativas, ¿no? Es el fiscal quien debe demostrar la probabilidad de la culpabilidad del imputado, el peligro de fuga, obstaculización, reincidencia y todo lo demás que el imputado lleve a los elementos fácticos materiales para poder imponer una medida cautelar. ¿Ya? Aquí está. ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunta. Doctor, una consulta. En caso de que solicitemos y se deniegue lo que es la cesación a la detención preventiva, usted ha mencionado de que cuando se realiza la detención preventiva, la persona debe estar lo que es separada de la población penitenciaria. En base a eso, nosotros podríamos presentar una acción de amparo, no, una acción de libertad correctiva. ¿Correspondería? Podría ser. Ahora, el hecho es que de verdad se materialice el aislamiento, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en nuestras cárceles no vas a encontrar un sector que tengas aislamiento. El único sí que hay, creo que es el de Patacamay, el de Chonchocoro de arriba, ¿no? Pero ni así, en cuestión de horas o de recreación nos juntan a todos. Claro, hay secciones de máximo riesgo, de mínimo riesgo, de mediano riesgo, pero no te vas a dar cuenta que ahí están sentenciados con detención preventiva o los sentenciados, por ejemplo, ¿no? Podrías utilizar, pero ahí ya tendrías que previamente sacar un informe del gobernador o del alcaide del centro penitenciario que el mismo no se encuentra aislado, porque mientras no tengas ese informe o esa constancia de que el mismo está con personas sentenciadas peligrosas y él está, qué sé yo, por un delito de estafa, que no tendría cárcel, pero te pongo el ejemplo nada más, ¿no? Pero ahí tendrías que ver que se lo lleve a otro centro penitenciario o a otro lugar, o incluso hoy en día se tramitan en los diferentes lugares. Si una persona quiere estar más cómoda, mejor cuidado, va a otro tipo de sección en la cárcel, ¿no? Y eso ya es a bolsillos del Estado. La acción de libertad correctiva, es el que me has dicho, ¿verdad? Debería funcionar, pero el tema es la realidad, lo material. Si es que se puede si es que se puede hacer, ¿no? Obviamente un gobernador va a decir, bueno, perfecto, entonces lo llevaremos a una cárcel que no tenga tantos problemas, ¿no? Tal vez a una que, no sé, lo mandaremos a Oruro, a Tarija, a Sucre, donde esté más cómodo, ¿no? Y eso ya va a ser el resultado. Nuestras cárceles están muy hacinadas y muy difícil que encontremos un sector solo de detenidos preventivos por delito de esto o el otro, digamos. Muy, muy difícil eso. Como te digo, ya resultas del informe del gobernador, ¿no? Porque el gobernador te va a decir, no tenemos más espacio, estamos hacinados. Por el momento, el señor está en tal sección, te va a decir, ¿no? Para que lo podamos acomodar, cambiar, incluso para no hacerlo castigar, porque lo pueden llevar a la muralla, a la grulla, y ahí es ya va a estar castigado. Un poco complicado, pero ejecutar, por ejemplo, esa acción de libertad, ¿no? Lo que ha sucedido, por ejemplo, con el presidente de la Resistencia Juvenil Cochala, ¿no? Creo que estaba en Potosí, no, en Sucre. De Sucre lo han pasado a Potosí, han dicho que es un peligro los reos, lo han cambiado, creo, y ahora otra vez ha ido a Oruro. No sé dónde ha terminado, pero no hay un sector específico donde lo puedan aislar, ¿no? Donde él esté solito por más que sea peligroso, ¿no? Supuestamente porque le han encontrado teléfono. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Doctor, ¿Qué tal? a ver, yo tengo dos dudas. La primera, si bien la fianza, su finalidad de la fianza es la recaptura en caso de fuga, ¿sí? ¿Por qué se fijan diferentes montos a la fianza? Buena tu pregunta, muy buena. Eso es como
como lo que me ha preguntado Vivian, ¿por qué ponen un plazo o en qué parte de la ley está? Pero, y eso ya es a criterio de cada juez, eso ya es un criterio propio de cada uno. Ven el tipo de delito, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso Banco Unión Pari, a mi cliente le han fijado una fianza de 300.000 bolivianos cuando está detenido 5 años y no trabaja. Entonces, si se ven, es desproporcional por todo punto de vista. He apelado, Sala Penal me confirma, me dice, pero porque él ha podido captar los dineros del banco y ha podido enriquecerse ilícitamente, tiene pues el dinero. Pero la finalidad de la fianza económica es específicamente para asegurar la presencia del imputado, no una medida anticipada de culpabilidad o de que pague su responsabilidad. He tenido que accionar en libertad para que nos modifiquen el monto. Nos han modificado el monto a 10.000 bolivianos. Muy, muy, muy contradictoria los dos montos, ¿no? Pero ha tenido que ser un juez de control de garantías constitucionales que le diga a la sala y al juzgado que la fianza no es una medida anticipada de reparación del daño y perjuicio, ni una medida de culpabilidad, sino una medida para garantizar la presencia del imputado, ¿no? He tenido que hacer notificar y recién me han entendido. Y hay otros jueces, Marco, que en el mismo caso, por ejemplo, han cambiado de juez porque ya no es el mismo, ha puesto fianza en otro caso, por ejemplo, no en el mismo caso, pero en un caso igual sonado, ha puesto una fianza de 3.000 bolivianos. Ha sido como para caerse de patas, ¿no? Eso ya es a criterio de cada juez. El artículo 250 de la ley 1970 nos dice que se van a fijar una fianza económica. No, miento. Espérame un ratito, por favor. Ahí está. 241, finalidad y determinación de la fianza. La fianza tiene por una exclusividad asegurar la presencia del imputado y cumplir sus obligaciones. Se le imponga un juez, la fianza económica se fijará teniendo en cuenta la situación patrimonial y económica. En ningún caso se fijará una fianza económica imposible de cumplir. Entonces, cada juez presume, ¿no? Voy a necesitar este monto para recapturar, pero eso es una presunción. Bien sería que encontremos o sea, se modifique y específicamente se pongan montos específicos, ¿no? No sé, no montos tan altos, porque a veces no se puede cumplir una fianza. Y muy pocas veces se recupera porque la gente ha cagado la libertad y ya me salgo. Y se olvidan de sus fianzas y levantar medidas restrictivas, por ejemplo. Es un poco complicado ese tema porque cada juez, a criterio de cada juez, ¿no? Dicen, pucha, pero este delito, este señor ha estafado, qué sé yo, $1.000.000, pero ahorita me está presentando un contrato de trabajo que gana 3.000 bolivianos, ¿no? Pucha, te das cuenta, muchos hacen equivalencia con el tipo del delito. No es lo correcto, pero hay que ver a criterio de cada uno. Yo, por ejemplo, siempre veo diferencias abismales en diferentes jueces, ¿no? Hay muchos jueces que basan una línea, ¿no? Entre 5.000 y 10.000 bolivianos, pero la mayoría es la diferencia abismal. ¿Qué sé yo? Te estoy hablando de, digamos, de 50.000 a 100.000 o de 10.000 a 200.000 las diferencias. Son muy grandes ese tipo de finanzas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? La otra duda que tenía doctor, es referente al arraigo. ¿El arraigo es aplicable a nivel general o específico? ¿Qué El quiero arraigo. decir con Dime. específico dentro del arraigo? ¿Es para autoridades que están cumpliendo funciones de gobierno o de alcaldes, qué sé yo? ¿O a nivel general se aplica a cualquier ciudadano, digamos, que tenga una importancia como de repente un empresario, qué sé yo? Casi te digo el arraigo
Se supone que todas las personas, incluso autoridades, son ciudadanos distantes y habitantes de nuestro estado boliviano. Ya han perdido las autoridades, por ejemplo, el fuero que tenían antes de los diputados. Te pongo un ejemplo claro. Ha sucedido que le han puesto un arraigo al alcalde de aquí de La Paz, si no me equivoco, es Iván Arias, ¿no? Prohibición de salir del país. Y él ha dicho, ¿por qué me han puesto eso si saben que yo soy alcalde y tengo que ir a hacer negocios, captar préstamos y toda esa situación? No hay una proporcionalidad, para así decirte, si es que hay algún empresario, ¿no? Porque si tú dices, es empresario y va a salir del país, pero va a volver, existe el riesgo de que no vuelva, ¿no? Entonces, tendría que haber una medida proporcional al tipo del delito. Pero, por ejemplo, el arraigo lo interponen de una manera amplia. No consideran los elementos, bueno, necesarios, ¿no? Porque, pero eso también es culpa de otros imputados hace tiempo que se daban a la fuga, ¿no? No había el arraigo así propio y ya se encontraban en otro país. Iban a países donde no los podían extraditar, por ejemplo, ¿no? Se volvían americanos, ingleses, franceses, chinos, y eso es por culpa de ellos, ¿no? Si esos, esos, esos pequeños oligarcas, ya, no, mentira. Es de una manera más general, Marco. Estás viendo incluso autoridades les están poniendo alertas migratorias sin ni siquiera haberlo citado, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que no debería suceder, pero yo lo dejo a criterio de la autoridad que ha dictado esa resolución, ¿no? Alerta migratoria para que no salga. Ni me han citado, ni sé qué es el proceso y me están poniendo una medida cautelar personal, o sea, me están restringiendo mi derecho a poder salir sin que yo conozca por qué o mínimamente me han citado. Entonces, eso es algo, por ejemplo, ilegal. Pero ya es un tema discutible, ¿no? ¿Alguna pregunta? Siempre que me preguntan si quieren que... Ya. Doctor, Dime. disculpe, hay otra cosa que llama la atención. A ver, dentro el cumplimiento de la sentencia en prisión, ¿sí? No todo también es malo, desde un punto de vista, ¿no? ¿Por qué le digo no todo siempre es malo? Porque hay ese beneficio, y eso me llama la atención, el beneficio al estudio. Cuando un reo tiene la intención de proseguir un estudio, el beneficio es que le dan el permiso, ¿verdad? Pero ese permiso, ¿qué restricciones tiene? Porque supuestamente en uno de esos días que sale de permiso puede jugar. ¿O qué control tiene? Se supone que nuestro sistema normativo vela y cumple que la sentencia condenatoria que haya adquirido valor de cosa juzgada y efectivizada sea puesta en conocimiento de todas las autoridades públicas de nuestro estado, ¿no? Es decir, automáticamente se haga una alerta migratoria, por así decirte, ¿no? El beneficio que tú me hablas, Marco, si no es el estudio en la cárcel o en el centro penitenciario, se llama extramuro. Tú pides el beneficio de estudio por un cierto tipo de comportamiento que has tenido en un lapso de tiempo, le dices, voy a ir a estudiar Derecho a la UNICEN, y das tu horario de clases, y le dices, aparte de mi horario de clases, necesito ir a una librería, digamos, ¿no? Tu horario de clases es de 8 de la mañana a 1, pero por si acaso me voy a retrasar hasta las 3 de la tarde, ¿no? Muchas veces, y en algunas circunstancias, les dicen perfecto, y tratan de que vayan con custodios. Si no es así, se hace como un tipo de medida de fianza juratoria, ¿no? Para que pueda tomarse en cuenta esos aspectos, esos detalles, esas circunstancias, porque existe riesgo, siempre va a haber riesgo de que se dé la fuga, Marco. No va a poder existir una confianza absoluta en el que se detalle esa circunstancia o esa situación, por ejemplo, ¿ya? Se supone que esta persona que está pidiendo este beneficio se ha portado bien y nos está demostrando que se está portando bien y va a cumplir con este beneficio, ¿no?
tiene que ser muy, muy, muy bien probado el extramuro, ¿no? Es decir, me he portado bien, me voy a inscribir y eso ya lo va a decidir también una autoridad jurisdiccional, que es el juez de ejecución, y le va a poner en conocimiento. Tiene que volver a la cárcel, ¿no? Termino mis clases o hasta las 3 de la tarde, que ya he hecho todas mis tareas, vuelvo al centro penitenciario a cumplir mi condena. Le van a poner el extramuro en un tiempo determinado también. No es perpetuo, es hasta que salgas profesional, porque puede que unos 2, 3 años cumpla. Ah, perfecto, entonces le daremos perdón judicial si es el primer delito para que se beneficie, porque el Estado no va a querer gastar todo el tiempo de su carrera en vigilarlo, controlarlo, ¿no? Nos van a decir, ya nos ha demostrado una confianza absoluta en el que podemos determinar todo eso, ¿no? Es un poco difícil confiar, ¿no? Pero es como decir, daremos un voto de confianza, que salga y lo controlaremos, ¿no? Que haya una supervisión, a ver si puede salir con un custodio, pero no tenemos el suficiente personal para que cada uno salga con custodio, no todos los días a lo menos. Eso es un poco medio complicado, pero Doctor, ¿este beneficio del extramuro siempre existía o, bueno, de acuerdo a las reformulaciones que hubo al código recién se ha implantado? ¿Por qué le pregunto esto? De siempre, porque hace años yo tengo un amigo que en la cárcel ha salido abogado. ya. Por eso le comenté, preguntaba de Ah, la situación. antes habían, por ejemplo, universidades, en este caso la UNSA, y había incluso la Universidad de San Francisco Javier de Sucre, que otorgaba el beneficio de poder estudiar intracarcelarmente, es decir, tú dabas como un examen de competencia, un examen de suficiencia para tus materias y aprobabas, ¿verdad? No era que tú estabas pasando clases específicamente, te daban el pensum de cada materia, el PGC de cada materia, por así decirte, y tú te dedicabas a estudiar, adquirías la bibliografía y dabas tu examen de suficiencia y competencia. Es como le llaman ahora retar las materias, ¿no? Por ejemplo, en las universidades públicas. Retabas la materia, aprobabas y así ibas aprobando, ¿no? Y obviamente si aprobabas todas las materias y aprobabas tu grado, te otorgaban el título. Lo que ha sucedido y el más conocido de todos, que es el Michael Felipe Quispe, se ha vuelto abogado en la cárcel, ¿no? Eso, por ejemplo, ya no hay tanto. Sí, pueden optar, pero no he visto que muchos reos ya estén haciendo eso, sino estén tratando de beneficiarse en salir. No están estudiando mucho ahí adentro, más que las profesiones técnicas que les ofrecen ahí adentro. Nos falta un poquito. Esto lo vamos a ver el día lunes, para no cansarlos hoy. A ver, ¿alguna pregunta, duda? ¿Estamos tranquilos? Estoy cortando el video porque es pesadísimo el tema de los simulacros para que puedan tener un ejemplo y puedan tener esa situación, ¿ya? Se los voy a mandar. Doctor, Dime. justamente el tema sobre el simulacro que va a haber sobre los dos, sobre las dos propuestas, por decirle lo que concierne a penal, cautelar, ¿sí? Que es ¿cómo se dice? Del bien inmueble del departamento. Está, para mí particularmente, todo lo que envió en ese caso está clarito para poderlo estudiar. Pero en el otro caso, que es la violencia contra la mujer, tiene muchas partes que no son visibles para poderlo... La del... Ya. Ahí va mi propuesta, ¿no? Lo que les había dicho en la anterior clase. Y te agradezco y también te vuelvo a manifestar mis disculpas. No es que estaba bajoneado hoy, ya estoy con un poco más de energía, si estoy con Coca-Cola.
tengo un proceso que tiene un montón de imputados, ¿verdad? Tiene 10 imputados, 8 imputados, y tiene una comisión de fiscales, ¿verdad? Entonces, no sé, yo al ver la participación, incluso porque yo sé quiénes están activos y quiénes no, ¿ya? Y esto no, por si acaso, no quiero que lo entiendan como si fuese una negativa o me estuviera enojando, para nada. Yo muy rara vez me enojo, y si me enojo es solamente ya, y nada más. O sea, no me enojo, ni ustedes me van a conocer en esa manera, ¿no? Como les he dicho, lo que yo quiero es que sea lo beneficioso. Quisiera ver si podemos hacer, es porque es un delito de enriquecimiento ilícito y eso específicamente del Banco Unión, ¿ya? Tengo la imputación, pero no sé, para que participemos todos o en su defecto les cambio el delito de violencia por el delito de feminicidio o en su defecto por un delito de abuso, el delito de, si quieren, de patrimoniales, para que sea un poquito más interesante, les cambio por un delito 1008, por ejemplo, ¿no? Eso ya va a depender de ustedes, qué dicen, ¿verdad? Para que lo hagamos más interesante, porque el 1008 es proceso inmediato, por ejemplo, ¿no? Yo no quiero que veamos el tipo de procesos inmediatos, flagrantes, porque eso lo vamos, si están conmigo, lo vamos a ver el siguiente semestre.